Para eso yo voy a abrir el PowerPoint y vamos a ver que alguien me está escribiendo aquí. Ok, entonces voy a abrir el PowerPoint. Déjenme un momentico. Déjenme un segundito. Ya va, porque alguien me está diciendo que no se puede conectar. Un segundito nada más. Ok, yo voy a compartir la... Okay. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los 5 puntos claves. Ahí me equivoqué, es 5 puntos claves. Carlos y Mariela, ¿me escuchan? Carlos y Mariela. Sí, Ok, perfecto. Ya comenzamos. Vamos a hablar de los 5 puntos del calvinismo, ¿verdad? Así que pongan en mute su celular. Ok. Los 5 puntos claves del calvinismo. Eh, Después de la reforma, ¿qué es la reforma? La reforma fue el movimiento que inició Martín Lutero allá en el año 1517, cuando en la Catedral de Wittenberg colocó 95 tesis en contra de la Iglesia Católica y de los errores que la Iglesia Católica cometía. Él inició un proceso llamado la Reforma y a partir de eso la iglesia cristiana nunca volvió a ser igual, porque entonces se formó la iglesia católica como tal, la que conocemos hoy en día, y lo que llamamos la iglesia protestante. Prácticamente 100 años después de la Reforma, es decir, a principios de los años 1600, existían dos corrientes, existían dos escuelas acerca de cómo operaba la salvación. Ya explicamos hace unos minutos que la salvación, tanto los calvinistas como los arminianos están de acuerdo que es por la gracia, que es en Cristo Jesús, que no es por las obras, que solamente hay que hacerlo por medio de la fe. ¿Dónde está la diferencia? En los detalles de cómo opera esa salvación y cómo se puede explicar de manera más detallada. Entonces, los calvinistas tienen 5 puntos básicos que en inglés, en inglés son fáciles de hacer un acróstico. Un acróstico es cuando usted toma la primera letra de cada frase o de cada palabra y usted hace una palabra con esa primera letra. En inglés, los 5 puntos, ¿verdad? Se pueden hacer un acróstico llamado tulip, ¿verdad? O tulipán. ¿Por qué? Porque los 5 principios de el calvinismo en inglés son total depravity, el segundo es unconditional election, la tercera es limited atonement, la otra es irresistible grace y la otra es perseverance of the saints. Entonces, esas primeras letras, total, unconditional, limited, irresistible and perseverance, forman tulip. En español no se puede hacer lo mismo, ¿ok? En español no se puede hacer lo mismo. Sin embargo, vamos a decir que los 5 principios, los títulos son depravación total, elección incondicional,
expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Esos son los 5 puntos que defienden los calvinistas. El primer punto de la depravación total es básicamente la convicción de Calvino y de sus seguidores de que el hombre es totalmente malo, de que el hombre no puede bajo ningún concepto buscar a Dios voluntariamente, que el hombre está tan depravado que jamás producto de su iniciativa podrá elegir por Dios, buscar a Dios. El hombre es malo en esencia. Ahí aparecen varios versículos bíblicos que lo sustentan. Es muy importante que cuando usted va a hablar con un calvinista, ellos, además de la Biblia, que está bien, ellos hacen mucho énfasis o se refugian mucho en los concilios que en su momento, concilios de teólogos, reuniones de teólogos que en su momento reafirmaron esa doctrina en contra del arminianismo. Es decir, usted va a conseguir que un calvinista va a decir, a mí, en mi doctrina calvinista me respalda la Biblia, pero es que además de eso me respalda el concilio de tal, el concilio de tal, el concilio de tal. Ellos también se basan mucho en eso. Hasta cierto punto eso les da ciertas fortalezas en sus argumentos, porque ellos dicen, si los grandes teólogos de todos los siglos han estado de acuerdo con nosotros, entonces nosotros tenemos la razón. Entonces, la depravación total que es que el hombre no puede buscar a Dios bajo ningún concepto. El hombre es malo por naturaleza. Ahí les aparecen varias de las citas bíblicas. La otra, el otro principio del calvinismo es la elección incondicional. La elección incondicional dice aquí, Dios elige a quien Él quiere elegir. Este es uno de los puntos más conflictivos. Sin embargo, está muy ligado al anterior. Debido a que estamos muertos, literalmente inhabilitados de tomar cualquier tipo de decisión que nos ayude, la única salida a nuestra muerte espiritual es que Dios nos saque de ella. Si realmente creemos que somos malos, no tenemos derecho a quejarnos de que Dios ejerza su gracia soberanamente. La elección incondicional simplemente significa que Dios escoge dar vida eterna sin haber visto nada bueno en los elegidos. Es decir, la elección incondicional es que Dios dice, yo voy a salvar a este ser humano porque yo quiero salvarlo, no porque yo crea que él es mejor que otro, o porque vi en él una virtud distinta a otro, o porque este es menos malo que el otro. No, no tiene nada que ver con eso desde el punto de vista calvinista. La elección incondicional lo que dice es, Dios dice, a este lo voy a escoger porque yo quiero escoger. Esa es la elección incondicional. ¿Ok? Es como cuando usted llega a comprar tomates y usted dice, este tomate lo agarro, este tomate lo agarro. Pero ni siquiera ese ejemplo sirve porque cuando yo voy a comprar tomate, hay tomates que están verdes, hay tomates que están rojos, hay tomates que están aguados, hay tomates que están duros, hay tomates que están más grandes, hay tomates que están pequeños. Dios nos elige no porque tengamos una virtud distinta a la de otra persona, sino porque Él quiere hacerlo. Y punto. Acuérdense que Dios es soberano. Así que desde la perspectiva calvinista, la elección de Dios de los que van a ser salvos es incondicional. Otro es el segundo punto. El tercer punto, este es quizá el más conflictivo de los tres, de los 5. Es más, este es el que menos aceptan las personas que ven cosas buenas en el calvinismo, pero este es muy difícil de aceptar. Y es lo que llaman la expiación limitada. La expiación limitada desde la perspectiva calvinista es la siguiente. Si Dios, sabiendo que el hombre era totalmente depravado y nunca iba a buscar a Dios, si Dios es el que elige al que ha de ser salvo, entonces Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, no murió por todas las personas. Solamente Cristo murió por los que iban a ser salvos. Es decir, el calvinista considera que Cristo no murió porque se iba a condenar, por el que Dios no iba a elegir. Por lo tanto, Cristo murió
solamente por las personas que iban a creer. Desde el punto de vista calvinista, eso tiene lógica, eso tiene sentido. Incluso ellos usan versículos bíblicos que los van a conseguir allí en el material. Sin embargo, pensar o creer que la elección, que la muerte de Cristo en la cruz solamente fue para los que iban a creer, o que solamente es para un grupo particular de personas, en este caso los que iban a creer y no por todo el mundo, va a verse contradicha por algunos pasajes bíblicos como porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda vida eterna. Pero también hay dos versículos bíblicos que por cierto los mencionó el pastor Sotolongo hoy en la clase, en la iglesia. Uno está en Primera de Juan 2:2 que dice, y él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y el mismo capítulo, el mismo libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 14 dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. A pesar de estos versículos que yo acabo de mencionar, los calvinistas consideran que Cristo murió solamente por los que habían de ser salvos. Y esa doctrina o ese punto de su doctrina es precisamente uno de los más rechazados por los que no son calvinistas. Otro punto del calvinismo es la gracia irresistible. Los calvinistas opinan y afirman que una persona no se puede resistir cuando el Espíritu Santo lo quiera convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo vaya a trabajar con el que ya ha sido elegido, el Espíritu Santo lo va a trabajar, se va a posar sobre él, lo va a redarguir y esa persona no se puede resistir a la gracia de Dios y va a aceptar a Cristo quiera o no quiera. ¿Ok? Porque Dios es soberano y como Dios decidió salvar a esa persona va a salvarse y va a creer en Cristo de forma milagrosa porque Dios dijo que así va a ser. Y Dios lo va a llevar prácticamente obligado a que sea salvo. Eso es lo que llaman los calvinistas la gracia irresistible de la persona que se convierte. Dice aquí en el material, nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios. Esta doctrina también se conoce como el llamamiento eficaz. Cuando la gracia llega, nunca puede ser rechazada. Su efectividad es perfecta. Esto significa que si Dios ha elegido a alguien, no hay forma en que esa persona no llegue a ser salva. ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no al Señor? Entonces ahí ellos utilizan varios argumentos, varios textos bíblicos y como ya les dije, también dicen que en la confesión de Westminster se dijo eso y como en la confesión de Westminster se llegó a esa conclusión, más los versículos bíblicos, eso tienen que ser verdad. Por supuesto, este punto también a veces no es aceptado, evidentemente, por los que no son calvinistas, por razones que ya los vamos a ver. Y por último, ¿verdad? Los calvinistas aseveran un punto que este punto es quizás el más aceptado de los calvinistas. Es el menos contradicho, es el menos al que menos se le hace oposición. De hecho, los que no son calvinistas, muchos de ellos, sin ser calvinistas, aceptan este punto sin ningún problema. Y es que el que es salvo va a ser salvo ahora y para siempre y no se puede perder, porque después que se viene a los pies de Cristo y después que es regenerado, no hay forma de que pueda volver atrás. Entonces, básicamente, de aquí salió una frase muy famosa que se llama salvo, siempre salvo, y que fue malinterpretada a través de los años, porque la expresión salvo, siempre salvo, la utilizaron algunas personas para decir, ah, bueno, sí, ya yo soy salvo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida porque no me voy a perder, ¿verdad?
Entonces se interpretó salvo siempre salvo como una licencia para pecar. Y por supuesto, una persona que haya venido a los pies de Cristo y pueda creer que salvo siempre salvo, crea que es que ahora que es salvo puede adulterar, fornicar, mentir, ser lo que sea, y Dios igualito lo va a salvar, es una persona que no ha nacido de nuevo. Pero hay que decir que de esta doctrina o de este punto de vista de la perseverancia de los santos, algunas personas hicieron ese tipo de conclusión. Conclusión en relación con los calvinistas. Depravación total. El hombre no puede buscar a Dios. Elección incondicional. Dios te elige porque Él te quiere elegir, no porque haya visto en ti algo que le haya llamado la atención. Expiación limitada. Cristo al morir en la cruz solamente murió por los que habían de ser salvos. Gracia irresistible. Cuando Dios te llama, tú no puedes decir que no. Y perseverancia de los santos. Si has creído en Cristo, ya no puedes perder la salvación y eres salvo para siempre. Hasta ahí se entendió. Con respecto al calvinismo, ¿hay alguna duda o comentario que me quieran hacer en este momento? No, pastor, está claro. No sé, Indira. A ver, Indira. Mi opinión, bueno, según lo que usted ha dicho en estos 5 puntos, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, que no creo que sea así. Así es, así es. Por eso es que el calvinismo, por eso es que el calvinismo no es tan simpático en algunos círculos y en otros sí, ¿ok? Creo que Mariela quiere decir algo, pero está bien que, antes de que Mariela hable, Indira, está bien que difieras, está bien que difieras y al final de la clase voy a decirte por qué está bien que difieras, ¿ok? A ver, Mariela, ¿querías decir algo? Pastor, no sé si es que yo me perdí algo. ¿Por qué estamos estudiando el calvinismo? Bueno, porque yo dije la semana pasada que hoy, como no me daba tiempo comenzar con la carta de los Gálatas, ¿verdad? Yo iba a aclarar este tema de la salvación y de qué era la predestinación y qué era el libre albedrío. Yo lo dije a principio de la semana pasada, para cubrir ese tema porque en las otras clases surgieron muchas preguntas en relación con la salvación, ¿verdad? Que las contesta de alguna manera este tema. O sea, esta era una tarea pendiente que estaba y yo no la había contestado. Por eso es que estamos hablando hoy de eso. Una pregunta, el calvinismo, o nosotros lo estamos estudiando a manera de estudio, ¿verdad? Pero no es que nosotros los cristianos evangélicos... No, yo no estoy enseñando hoy el calvinismo. Yo no estoy enseñando el calvinismo. Es una posición. No, yo estoy explicando qué es el calvinismo, ¿ok? Independientemente de si yo soy calvinista o no, ¿ok? No, yo no lo digo por usted. No, pero que quede claro que la lección no tiene que ver con defensa o ataque al calvinismo. Ya te doy el chance, Ana Yancy. No estoy atacando y defendiendo ninguna de las posiciones. Simplemente, por eso, lo que pasa es que lamentablemente ustedes se pudieron conectar tarde, pero ya explicamos dónde están unidos estos dos puntos y dónde se separan. Y acabo de poner un ejemplo que dije que cuando éramos niños, mi hermano y yo desarmábamos los carritos que mi mamá nos regalaba para ver qué tenían por dentro, aunque después no los pudiéramos volver a usar. Y básicamente lo que hicieron los calvinistas es que cogieron la doctrina de la salvación y dijeron, ya va, vamos a ver cómo es esto, cómo funciona esto. Y tratando y hurgando en la Biblia, consiguieron unas posiciones racionales basadas en la Biblia y formaron un cuerpo teológico. Pero los arminianos dijeron, ya va, un momentico, nosotros también interpretamos que la salvación opera es de esta forma y también formaron su cuerpo teológico y los dos cuerpos teológicos se oponen, aunque están de acuerdo en que la salvación es por la gracia y no por la obra, no por las obras, que es en Cristo Jesús, que es por medio de la fe. Pero en los detalles, ahí es donde está el problema. Ana Yancy, ¿me querías preguntar algo? ¿O comentar algo? Tienes que quitarle el mute, Ana Yancy. Tienes que quitarle el mute. ¿Ya me oye? ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Yo creo que esto no vino por la pregunta de Juan Carlos, aquella pregunta que hizo, que yo todavía quería la respuesta, de que él preguntó si cuando Jesucristo dijo, en el versículo este que dijo, no, cuando él habló de los 30, 60, 100 que daban fruto,
Sí. Después dijo, hay más adelante que él dijo que si algunos él lo hablaba y no vaya a ser que ellos creyeran en Jesucristo y fueran salvos o algo así era la pregunta. Vino yo creo que de por ahí, Sí, ¿verdad? sí, pero Ya. Maroa hace muchas semanas también me hizo una pregunta acerca de los Ya. cristianos que perseveraban y los que no se perseveraban, que se apartaban, que se iban al Ya. mundo. Entonces, la pregunta de Maroa, la pregunta de Juan Carlos, que por cierto tú dijiste, bueno, entonces yo hago la de Juan Carlos, eso yo lo recuerdo Ajá. perfectamente. Esas dos preguntas y unas dos o tres cosas que se hablaron cuando hablamos acerca de Jesucristo, cuando hablamos acerca de la salvación, cuando hablamos acerca del Evangelio, cuando hablamos acerca del hombre, quedaron a cabos sueltos por allí. Yo siempre decía, no, es que eso tiene que ver con la predestinación, con la elección o con el libre albedrío y después hablamos de eso. Por eso es que estamos hablando hoy de eso. Muy bien, pero se entendió qué es lo que a ver, Mariela, dime. Pastor. Ya va Maroa, que va a hablar Mariela y después te doy chance a ti. A ver, Mariela, dime. Pastor, mire, los calvinistas hablan de la predestinación, o sea que el que ya desde la antigüedad ya se sabe ya quién va a ser salvo y quién no, a quién escogió Dios para ser su hijo. ¿O Sí, estoy confundida? sí, el resumen del calvinismo es que Dios, antes de la fundación del mundo, antes de que Adán y Eva existieran, ya Dios había escogido a los que habían de ser salvos. Esa es básicamente en resumen lo que es el calvinismo. Dime. Porque mientras usted estaba diciendo la historia, ¿no? O sea, el del calvinismo, hay un versículo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba viendo la muerte de Jesús. Y ahorita lo busqué. Ay, Cuando Judas Iscariotes vendió a Jesús, Jesús dijo en un versículo, dice así: Juan 17. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Mateo 26, 24. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Cuando yo leí ese versículo, de verdad que les va a dar risa, pero yo le dije a Dios, Dios mío, menos mal que me cogiste para ser tu hijo y no para entregarte. Pero en ese momento lo sentí así. Y yo dije, pero entonces, ¿por qué lo escogió? Entonces, había algo en su corazón y evidentemente sí, porque Judas, cuando recogían las ofrendas, él no pensaba en los pobres. Él decía que era para los pobres, pero no era para los pobres. Entonces, de alguna forma, Dios en su infinita sabiduría, él puede escoger, ¿no? Pero la cuestión es que también me vino a la memoria, tengo mucha confusión con respecto a eso. En la cruz, cuando estaba con los dos ladrones, ¿no? La muerte de la cruz era una muerte vergonzosa, es como decir la silla eléctrica hoy en día. No era cualquier criminal que se colgaba, o sea, eran de los peores. Sí. Si esos dos ladrones estaban allí eran porque eran de los peores. Pero uno se arrepintió y el otro no. Entonces, en este momento también estaba en el deseo de Dios que o sea, no sé, esa es mi confusión que yo tengo. Ok. Déjame, a ver, Maroa, deja que Maroa me haga su pregunta y entonces paso a contestar lo tuyo. A ver, Maroa. Cuando yo le dije que usted preguntó que si íbamos entendiendo, yo le dije que sí, que realmente iba entendiendo lo que usted estaba explicando. Ahora, una cosa es que uno vaya entendiendo lo que usted está explicando y una cosa es que estemos de acuerdo, o sea, con algunas cosas que plantea, por ejemplo, el calvinismo, ¿no? Así es. Entonces, yo pienso que hay que primero esperar terminar ver las dos para ver hasta que una u otra, ¿verdad? Se apega más con la realidad existencial de la Biblia, porque nosotros tenemos que tener la palabra de Dios. Entonces, hay muchas teorías, igualito como en psicología, hay diferentes teorías de Piaget, pero cada uno se va a adaptar dependiendo a lo que creemos y a lo que realmente es la verdad. Es lo que aparece. Correcto. Y sin ánimo de influenciarlos, al final yo les voy a decir cuál es mi posición, ¿ok? Sin que eso quiera decir que ustedes no tengan una posición distinta a la mía o no.
De hecho, en este grupo de que hemos formado de discipulado, yo sé de personas que tienden más al calvinismo y otros que tienden más hacia el arminianismo. ¿Okay? Entonces, no hay problema con eso porque ya lo expliqué suficientemente. Si usted cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, si usted cree en la Biblia, si usted cree en el cielo y en el infierno, si usted cree que la salvación es por gracia, si usted cree que Cristo va a volver otra vez, usted es mi hermano en Cristo. Ahora, si usted no llega a creer que Cristo es Dios, o que la Biblia no es suficiente, o usted cree en el limbo, o usted cree en el purgatorio, o usted cree que Jesucristo ya no va a venir más nunca, o ahí sí vamos a tener problemas. ¿Ok? Pero si usted tiene esas doctrinas del tronco que ya yo les he explicado suficientemente, para mí usted es mi hermano en Cristo. Los problemas vienen cuando empezamos a hurgar, ¿verdad? Ahí a hurgar y cada quien empieza a ver las cosas desde su perspectiva, entonces le sale una rama al tronco para acá, otra rama para allá, pero lo importante es que las ramas están pegadas al mismo tronco, ¿ok? Al final yo les voy a decir cuál es mi posición.